Buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta que se conectan en este momento a otro segmento de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia del economista Pablo Dávalos, con quien vamos a conversar sobre la situación económica del Ecuador. Muchos dirán y mucho estamos hablando del tema, ya se tomaron medidas, no nos afectaron. Ayer hasta se burlaban de las personas que ponían gasolina, pero cuando se estudia bien el tema de las medidas, vemos que hay un montón de desempleo, se afecta más a la clase media y los que siempre reciben condonaciones de impuestos, incentivos, porque esos no les llaman subsidios, ¿no? Ni tampoco bonos ni nada, sino les llaman incentivos, a ellos no se les topa nada. Entonces, eso queremos conversar con el economista Dávalos, a quien le damos la bienvenida. Empezamos preguntándole, ¿cómo es que llegamos a este nivel? Creo yo históricamente que, no sé si en el tiempo de Maguado hubo esta misma cifra de riesgo país, pero ¿por qué por qué subimos tanto en el riesgo país? Economista, buenos días. Bueno, un saludo muy cordial a todas las personas que están compartiendo con nosotros este espacio. Efectivamente, tenemos el riesgo país más alto de los últimos 20 años, creo yo, por lo menos, ¿no? Esto da cuenta del fracaso de la medida económica, de la política económica del gobierno de Lenín Moreno y el fracaso de su ministro de Finanzas. Recordemos que su ministro de Finanzas proviene directamente de las cámaras empresariales y que llevó adelante desde su gestión en el ministerio la agenda de las cámaras empresariales, la agenda neoliberal, que ha sido además aplaudida por grandes medios de comunicación, por estaciones de radio, etcétera, que veían como necesaria, como suficiente, como imprescindible esa política económica, pero esa política económica nos está llevando al abismo. Nos está llevando a una situación realmente catastrófica. ¿Qué significa el riesgo país? El riesgo país significa que en este momento el Ecuador ya no puede acudir a la emisión de bonos en los mercados financieros internacionales porque la tasa de interés que tendría que pagar sería tan alta que los convierte automáticamente en bonos basura. Es decir, cualquier emisión de bonos tendría que tener una tasa superior al 25% y eso a nivel internacional eso casi no se da. Entonces, este momento estamos en la región de los parias económicos, conjuntamente con Venezuela, somos ya un paria económico, con la diferencia de que tenemos un sistema monetario de dolarización que amerita muchísimo cuidado en materia de política económica. Entonces, fíjate todo lo que nos decían de que no somos Venezuela, que nos van a llevar a Venezuela, finalmente Lenín Moreno nos está llevando al escenario de Venezuela y está poniendo en riesgo la dolarización, está poniendo en riesgo la liquidez del sistema. Lo hemos dicho múltiples veces, lo hemos dicho de todas las maneras posibles, ¿no? Que las medidas de ajuste, el esquema neoliberal, no son compatibles con el esquema de dolarización, no son compatibles con el empleo, no son compatibles con los derechos, no son compatibles con lo que necesita la sociedad. Pero lamentablemente los medios de comunicación, grandes medios que en el mes de octubre guardaron un silencio cómplice ante la violencia del gobierno, se dedicaron a aplaudir como focas, ¿no? Se convirtieron en los borregos del siglo XXI esos medios de comunicación y aplaudían todas las medidas económicas y no dejaban que voces críticas, disonantes, adviertan lo que se venía. Y esto yo recuerdo aquí en estos mismos micrófonos, en esta misma estación, haberlo advertido. Se advirtió ya que la conducción económica del gobierno realmente nos lleva realmente al abismo. Ahora verás, o sea, te voy a ejemplificar algo. Todo gobierno tiene un banco central y el banco central sirve para ayudar a manejar la liquidez de todo gobierno. Eso es normal en todo gobierno. Pero resulta que a los neoliberales de aquí se les ocurrió que eso era normal. Entonces, en todo gobierno, el Ministerio de Finanzas le pide a su Banco Central posiciones de liquidez para cubrir esas posiciones de liquidez, porque todo gobierno a veces la recaudación fiscal o lo que aporten las empresas no le alcanza para cubrir, si tú quieres, sus flujos de caja. Eso es normal en todas partes del mundo, absolutamente normal,
¿no? ¿Y qué hace entonces el ministerio? Le dice a su Banco Central, mira, necesito estas posiciones de liquidez y emite certificados, bonos, lo como tú quieras llamarlo, emite al Banco Central para que el Banco Central le entregue esa liquidez y con esa liquidez se puedan pagar sueldos, salarios, proveedores, contratos, etcétera, ¿no? Se cubre eso después con las mismas cuentas que tiene el gobierno en la caja, en la cuenta única del Tesoro, que la maneja el Banco Central y no pasa nada. Y además son deudas de 3, 4, 5 meses que no se compensan como deuda. No se compensan, como ese fue el debate que tuvimos en la Comisión Auditora de la Deuda, ¿no? Que querían compensar esas deudas de menos de un año, ¿no? Como deuda. Y no son deuda, son deudas que se registran y que permiten al gobierno tener liquidez. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno de Lenín Moreno. El gobierno de Lenín Moreno, con la ley de fomento productivo aprobada en agosto del año 2018, decidió amputarse de ese mecanismo económico. Dijeron que era malo, que era terrible, que cómo era posible que el Ministerio de Finanzas emita papeles, emita bonos y que el Banco Central compre esos bonos. ¿Cómo era posible que el IES compre los bonos del Estado? La cuestión es que en este momento la única posibilidad que tiene Moreno para acudir a financiar, si tú quieres, de una u otra manera sus posiciones de liquidez son la emisión de bonos internacionales. Pero con el riesgo país a ese punto se le cierra la puerta a esa emisión, ya no puede hacer esa emisión. ¿Qué tendría que hacer? Recuperar lo que la sensatez, el sentido común dice que es otra vez pedir que el Banco Central entre liquidez porque hay liquidez. Hay liquidez en este momento sobre los 4.000 millones de dólares, este momento, pero no podemos utilizar esa liquidez. Esa liquidez está ahí, o sea, te estás muriendo de sed junto a la fuente. La liquidez está ahí, pero resulta que la tosudez, resulta que la ignorancia de los neoliberales hizo que el Estado no pueda utilizar esa liquidez por razones absolutamente ideológicas. Entonces el Estado, ante esa liquidez, ¿qué tiene que hacer? Como no puede utilizar la liquidez que hay en el Banco Central, tiene que emitir bonos fuera. Claro, ahí tú tienes un montón de gente amiga del gobierno que tienen calificadoras y que lucraban con ese negocio, si tú quieres, pero que ahora, cuando el riesgo país sube por encima de los 2.700, ya no pueden hacer eso. Se le acaba de cerrar una puerta al gobierno importante de financiarse. Esa puerta es la emisión de bonos. Y dos, el Fondo Monetario le cerró la puerta del financiamiento de China, que era otra fuente de financiamiento, pues sin condicionalidades, ¿no? Entonces, fíjate tú, se cierran las propias puertas de financiamiento del gobierno. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Tendría que volver otra vez a emitir un proyecto de ley económica urgente para recuperar esa liquidez perdida, pero no lo va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer Lenín Moreno? Lenín Moreno va a radicalizar el ajuste. ¿Por qué? Porque tiene que presentarse en este caso, la quinta revisión del Fondo Monetario Internacional, no pasó la cuarta, a la quinta revisión, y decirle al Fondo Monetario, fíjate que finalmente pude lograr algo, ¿no? Para que me entregues 200, 300 millones de dólares, ¿no? Entonces el gobierno está sacrificando absolutamente todo para lograr la aprobación del Fondo Monetario, ¿no? Pero el Fondo Monetario no le va a aprobar. O sea, el Fondo Monetario va a radicalizarse aún más. Es decir, todo lo que hace el gobierno es absolutamente inútil si está pensando que el Fondo Monetario le va a aprobar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un contexto donde el gobierno no está tomando las medidas que corresponden, que son medidas de liquidez. Es decir, el gobierno tiene que enviar a la Asamblea una propuesta de ley para recuperar la liquidez. No lo va a hacer. No lo va a hacer porque el gobierno ya envió una propuesta de ley que fue aprobada por la Asamblea, que es absolutamente irresponsable esa Asamblea además, ¿no? Donde se corta la liquidez. Entonces, la única posibilidad de este momento que tenemos para salvar la liquidez, y salvar la liquidez significa salvar la dolarización, estamos hablando de eso en definitiva, es que Lenín Moreno renuncie. O sea, no hay otra opción. O sea, ahorita renuncie. Pero teníamos la oportunidad en octubre de pedirle la renuncia. ¿Qué pasó? Pero el problema es que si Moreno renunciaba en octubre, se nos venía la ley de crecimiento económico. Ya. Recuerda que esa ley estaba lista. De pronto la gente no lo sabe, la gente ve lo inmediato, no ve lo inmediato. A la gente si tú quieres, se le oscurece lo inmediato. ¿Qué era lo inmediato? Era una ley que tenían lista. No, entonces, ¿cuál era el plan? Porque eso está en la carta de intención. Lamentablemente la gente, yo he dado muchos talleres de la carta de intención, la gente, y es difícil además que lea y se ponga a leer la carta de intención y demás, pero ¿cuál era el plan? El plan era que subía el precio de las gasolinas e inmediatamente después de eso venían las transformaciones estructurales, inmediatamente. Tenían lista la ley, yo tenía de hecho ya un borrador de eso. Si yo tenía eso, me imagino que Correa y toda su gente también deberían haberlo tenido. Si votábamos a Moreno en octubre,
No teníamos capital político para defendernos de la ley de crecimiento económico. No teníamos ese capital, porque ya nos pasó. Nos pasó en la época de Yamil Maguad. Le votamos a Maguad y dime tú, ¿pudimos tener la fuerza para evitar la trole 1, la trole 2? No tuvimos esa fuerza. O sea, no pudimos parar ni la trole 1, ni la trole 2, ni la trole 3 de Gustavo Noboa. Ya nos pasó. Entonces, si tú sabes en el ajedrez que si tú haces una jugada, de pronto te comes un alfil, y en el momento que te comes un alfil estás contento porque una torre, porque es una pieza importante, pero abres un camino para que te ataquen por la espalda y te comen la reina o te comen el rey, te hacen jaque mate, te cuidas, te proteges. Eso fue lo que hicimos el mes de octubre. Nosotros teníamos el tablero de ajedrez ahí. Si Moreno se caía, y además el problema de Moreno, si se caía era de él, no nuestro. Nosotros fuimos a pelear lo que nos decía la gente, la derogatoria del decreto 883. Si el tipo se caía, el problema de él. Pero digamos que se caía Moreno, ¿qué habría pasado? Lo probable es que habría asumido Otto, y Otto pertenece a las élites oligárquicas del país. Y Otto iba a continuar con el ajuste. No significa que el ajuste del Fondo Monetario se hubiera suspendido. Nos habrían enviado la ley de crecimiento económico y saca a la gente para protestar contra la ley de crecimiento económico. Dile, o sea, no puedes. Y con la ley de crecimiento económico, las medidas de austeridad se radicalizaban. Estábamos en línea recta a la salida de la dolarización. Es decir, nosotros asumimos todo el riesgo porque teníamos que defender la dolarización, tenemos que defenderle al país y porque tenemos que ser coherentes y honestos con la gente. Y la gente nos dijo derogatoria del decreto 883. Entonces, ahora las circunstancias han cambiado. ¿Por qué? Porque logramos derrotar a Lenín Moreno el decreto 883 y logramos derrotar la ley de crecimiento económico. ¿Qué es lo que va a hacer Lenín Moreno? Va a enviar la misma ley de crecimiento económico que se negó. ¿No? El capítulo que corresponde a reformas del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas los va a enviar como proyecto económico urgente. Y eso es terrible. Es terrible porque criminaliza incluso el incumplimiento de las medidas de austeridad, instaura la austeridad en toda la estructura pública. Es imposible hacer obra pública con esa ley. O sea, tenemos despidos de miles de empleos públicos, mucho más con esa ley, ¿no? Muchísimo más. Tenemos desarticulación del sector salud, desarticulación del sector de educación. Eso está en juego en una ley de crecimiento económico. Y eso es lo que logramos derrotar. Pero ¿tú crees que ahora, si es que puede mandar nuevamente la ley económica urgente, va a tener los votos en la Asamblea? En eso están. Justamente. O sea, sí, parece que hoy en la mañana estaban reunidos justamente para eso. Y depende de nosotros, depende de la capacidad que tengamos de leer el tablero de ajedrez de la política. Porque si nosotros nos dejamos llevar por lo inmediato, y empezamos a acusar a las personas que están ahí por actuar de acuerdo a lo que nosotros pensamos que debería ser y les restamos márgenes de acción. A mí me pasó eso, fíjate, a mí los correístas me han hecho una especie de chivo expiatorio porque Lenín Moreno no se ha caído como si yo tuviese algo que ver con eso. La propia CONAIE conmigo, o sea, tuvo que marcar distancias porque yo quería, en este caso, la Corte Constitucional, ¿no? Sacar la Corte Constitucional. Entonces es complejo el panorama, realmente es complejo. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Tenemos un presidente que está contra las cuerdas, un presidente que no sabe manejar la liquidez de la economía, la dolarización. Tenemos en riesgo el esquema de dolarización. Este es el momento para empezar a posicionar la idea de la renuncia de Lenín Moreno. Lenín Moreno tiene que renunciar. ¿Por qué? Porque necesitamos recuperar los instrumentos de liquidez. ¿Cuándo se perdieron esos instrumentos de liquidez? Cuando la Asamblea, de forma absolutamente irresponsable, votó la Ley de Fomento Productivo en agosto del año 2018. Ahí nos amputamos instrumentos valiosos. No solo eso, sino que la Asamblea en esa oportunidad generó nuevas reglas macrofiscales, entre ellas la necesidad de aprobar el presupuesto con superávit fiscal. El momento en que se aprueba con superávit fiscal, se pone el contador a cero en inversión pública. La Asamblea, lamentablemente, es una Asamblea muy irresponsable. Y Moreno en este momento ya está negociando con la Asamblea. Tiene el bloque de Creo, tiene a los socialcristianos, tiene su propio bloque de Alianza País, ¿no? Que probablemente procesarán estas reformas para ir a la siguiente evaluación del Fondo Monetario con los deberes hechos y decirle, mire, estoy haciendo estos deberes, ¿no? Pero eso nos pone en riesgo como país, eso profundiza la crisis, profundiza el desempleo, profundiza la pobreza, desarticula al Estado, todo el Estado que hemos creado en los últimos años en un contexto de vulnerabilidades, como por ejemplo las nuevas epidemias del siglo XXI que estamos viviendo, ¿no? En ese sentido,
propuesta de que Moreno renuncie me parece plausible, me parece pertinente. Tiene que renunciar Moreno. ¿Por qué tiene que renunciar? Porque necesitamos enviar a la Asamblea un proyecto de ley para recuperar la liquidez. Si no recuperamos la liquidez, el gobierno va a tener problemas en pagar sueldos y salarios de aquí en las próximas semanas. Y si no paga sueldos y salarios, o sea, la tentación de emitir moneda va a ser inmediata para el gobierno, ¿no? Que significa el fin de la dolarización. Por eso es fundamental, es prioritario, es importante este rato posicionar la idea de la renuncia de Lenín Moreno. ¿Pedir elecciones anticipadas podría ser también el camino? Pues podría ser, pero, o sea, ¿por qué estoy pidiendo la renuncia de Moreno? Para que el nuevo presidente envíe a la Asamblea Nacional una propuesta de ley para recuperar mecanismos de liquidez. Moreno no lo puede hacer, porque Moreno es el responsable de la ley de fomento productivo. Entonces no puede enviar una ley que se vaya en contra de algo que ya lo hizo. Es decir, o sea, si hay elecciones o no hay elecciones, en este momento, si tú quieres, no sé si sea importante para lo más fundamental de la economía, que es salvar la dolarización. Entonces, no se trata tanto si tú quieres, de política en el sentido de sistema político, sino de salvar la dolarización. Hay que proteger la dolarización. Es algo inmediato lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo proteger la dolarización en este rato? Recuperando la liquidez, los instrumentos de liquidez, para que el gobierno tenga de dónde pagar sueldos y salarios y no tenga la tentación de hacer un corralito bancario, un congelamiento de fondos y después emitir una nueva moneda. Porque va a decir, no tengo dónde pagar. Como no tengo dónde pagar, entonces congelo todos los haberes de toda la gente y sobre esos haberes congelados emito una nueva moneda, ¿no? Con respaldo a esos haberes. Perdón que te insista, pero si renuncia a Lenín Moreno, quedaría Otto Sonnenholder. ¿No se le facilitaría más el camino para que vuelva a presentar esta ley? Sí, por eso tenemos que movilizarnos. No sé si quede Otto Sonnenholder, probablemente sí, pero el nuevo gobierno tiene que enviar una ley para recuperar los instrumentos de liquidez. Si no recuperamos los instrumentos de liquidez, el gobierno no tiene dinero para pagar sueldos, salarios, no tiene dinero. Se queda sin liquidez, Ese es el problema de fondo este rato. O sea, si tú quieres, lo que el gobierno ha hecho son placebos. El gobierno piensa que la calentura está en las sábanas, se está dejando guiar por los neoliberales, ha cometido demasiados errores. Esos errores nos están costando realmente fuertes, ¿no? Consecuencias en desempleo, en pobreza y demás. ¿Qué es lo que tenemos este rato? Que los mercados internacionales de capital le dan con la puerta en las narices a Lenín Moreno y le dicen, ya no te vamos a financiar. Pero él anuncia más préstamos. Ya no puede. O sea, ya no puede, con 2.700 puntos en riesgo país, no puedes. Le está pasando lo que está pasando a Venezuela. Venezuela tampoco puede salir a los mercados financieros. Argentina tampoco, por eso Argentina tuvo que ir al Fondo Monetario. Mira, el gobierno se apresuró a ir al Fondo Monetario. No tenía ninguna necesidad de ir al Fondo Monetario en marzo del año 2019. Estábamos bien. Pero él acusa que no había reservas, dice. Las reservas siempre están ahí. De hecho, si nosotros revisamos, las reservas para mayo estaban sobre los $4,000 millones. Las reservas siempre están ahí. O sea, tú sabes que se trata de un gobierno que miente. Claro, eso ya un gobierno que además, lamentablemente, el presidente no tiene la capacidad de decir y de conocer las cifras, ¿no? Que dice. O sea, dice nomás las cifras que le ponen ahí ese rato. Puede decir cualquier barbaridad. Por eso la gente no le cree. Si tú revisas las encuestas, alrededor de cada 100 ecuatorianos, 90 no le creen. O sea, 90 no le creen. Entonces, es un gobierno que no tiene margen de maniobra. El nuevo gobierno tiene que venir para salvar la dolarización y generar un escenario de transición tranquila, si tú quieres, para las nuevas elecciones. Caso contrario, está en riesgo la liquidez del país. ¿Cuál es en este momento la situación, si tú quieres? El gobierno no tiene capacidad de recaudar porque el propio gobierno se limitó la capacidad de recaudación. El propio gobierno decidió remitir deudas con el SDI en la ley de 2018. Al no tener la capacidad de recuperar esos recursos, cae la recaudación fiscal. El momento en que cae la recaudación fiscal, el gobierno empieza a emitir bonos y a buscar mecanismos de financiamiento externos para cubrir esa caída, porque los empresarios no están pagando impuestos. El impuesto a la renta ha caído de una forma realmente importante. Entonces el gobierno empezó a emitir bonos, empezó también a disminuir la inversión pública, empezó a liquidar empleos, a
vamos a sacar un montón de gente del sector público, ¿no? A medida que el gobierno iba haciendo eso, los márgenes de maniobra se le reducían. Y ahora los mercados financieros le dicen, mira, tal como estás haciendo las cosas, no tienes margen de maniobra. Firmaste con el Fondo Monetario, le dicen al gobierno, y no puedes llevar adelante lo que firmaste con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le da la espalda al gobierno. ¿Para qué firma con el Fondo Monetario si no tienes capital político? Entonces, todo esto son las irresponsabilidades de la gente que está al frente de la economía y del gobierno. No tenían ninguna necesidad de firmar con el Fondo Monetario. Pensaron que firmar con el Fondo Monetario era una cuestión de ir, firmar, claro, Y por que supuesto, caía la plata. y cae el dinero y no pasa nada, ¿no? Y que las recomendaciones del fondo se pueden nomás imponer. Quisieron imponer una recomendación del Fondo Monetario y ¿qué pasó? Querían recaudar 600 millones y terminamos perdiendo 800 millones. Datos del propio gobierno, es decir, sus propios errores, su propia incapacidad de conocer al país, de hacer un mínimo nivel de análisis, hizo que por una medida que supuestamente nos iba a dar 500, 600 millones, terminamos pagando 800, 860 son los datos del Banco Central. Es decir, los errores de gobierno le cuestan mucho dinero al país, le cuestan oportunidades, le cuestan empleo de este gobierno. Por eso en octubre se le dijo, señor, por favor, derogue el decreto. Derogue el decreto. No lo derogo, es innegociable. Bueno, pues nosotros también tenemos una posición innegociable. Cuando finalmente hubo ese encuentro y se le dijo al presidente, derogue ese decreto. ¿Sabes lo que querían hacer ese día, el 13 de octubre? Querían derogar el decreto 883 e inmediatamente querían aprobar un nuevo decreto, un nuevo decreto para la focalización. Eso querían hacer. Fui Pablo Dávalos. Mi presencia en ese evento evitó que se haga eso. O sea, logramos evitar porque se habría convertido un triunfo popular en una derrota, ¿no? Y el ajuste seguía. Entonces, pensaron que era fácil firmar con el Fondo Monetario, pensaron que la flexibilización laboral era fácil, etcétera. Y hoy la tienen difícil. Fíjate, tú pensaron que era fácil la cuestión de la monetización y todo lo demás, ¿no? Y la tienen difícil. Puede ser que intenten privatizar empresas públicas en estos meses, ¿no? Pero van a tener que responder a la justicia algún rato, a la Contraloría, a la justicia, y la justicia les va a decir, señor, estos procesos necesitan marcos jurídicos, se llama alianzas público-privadas, ustedes no pueden vender fuera de esos marcos jurídicos, no hay cómo. En consecuencia, se aplica la repetición y se aplica lo que dice la ley. La ley probablemente diga especulado nomás. Mira, si a Correa le están persiguiendo por $6,000. Por $6,000 están persiguiendo este rato. Nos están inventando cosas que no, sacadas de la cabeza. No tienen nada contra, al menos contra Correa no tienen absolutamente nada. Se están inventando todo. Imagínate cuando pase este gobierno todo lo que han hecho. Se les puede hacer una comisión auditora al lado y decirle, señor, la Constitución dice que tenían que endeudarse para infraestructura pública. ¿Dónde está? ¿Dónde está todo lo que se endeudaron? ¿Dónde están las obras? La Constitución dice que no se pueden privatizar todo lo que tiene que ver con sectores estratégicos. ¿Por qué privatizar? Es repetición, anulación de los procesos de privatización y peculado. Y no se salvan. Entonces, el señor Lenín Moreno, el señor Otto Sommerhosner, la señora María Paula Romo, Sebastián Roldán, el ministro de Finanzas, etcétera, o sea, al menos en un estado de derechos y justicia, tienen que responder a la ley. Y si la ley no les dio el margen, no les permitió hacer eso, van a la cárcel nomás, me imagino yo, porque se llama peculado, porque no puedes hacer lo que no te dice la ley que no hagas, ¿no? Ya te digo, en el caso de Correa, por algo, se están inventando en el caso de Correa, se inventan algo que no existe, no tienen nada contra Correa, absolutamente nada. Y fíjate cómo le han perseguido, ¿no? Entonces, ahora que están haciendo lo que les da la gana, o sea, que se están inventando un montón de cosas, la palabra monetización no existe en la ley ecuatoriana, no existe. Si no existe y tomas decisiones sobre algo que no existe, eso es peculado, así de simple. Entonces, ellos tienen que saber que se les viene la noche, tienen que responder ante la justicia. Pero ¿tú crees que entonces es posible que no puedan monetizar en estos meses? Puede ser que lo hagan, pero eso no implica que después tengan que pagar la consecuencia de eso. Obviamente. Ya y los empresarios que participaron en eso tienen también que pagar eso, porque estaban obligados a eso. Disculpas. Sí. Bueno, mientras... sigue nomás. Sí, sigue nomás. Bueno, entonces ahí vemos claramente que, o sea, de este gobierno tenemos algunas cosas que tratar. Entre ellas es que ayer lanza unas medidas
que a nosotros nos parece como decir, pido tiempo, porque bajo la ebullición de todo que estábamos listos como para salir a reclamar en las calles, porque obviamente si subían el precio de la gasolina era el detonante, pero al parecer, ya digo, lo que está haciendo es cogiendo tiempo o haciendo un sainete, porque lanza, como tú dices, cifras traídas de los cabellos y cosas como decir que hay fusión de ministerios, venta de los medios públicos, cosas como esas. Realmente, si tú haces esa fusión y vendes los medios públicos como empresa pública, ¿va a mejorar la situación económica con eso? Sí, y la pregunta es, ¿va a recuperar el país el riesgo país que tenía antes? Exacto. La respuesta es no. Primero que tú no puedes afectar el salario de los trabajadores, porque afectar el salario de los trabajadores es ilegal, es inconstitucional. Es decir, tú no le puedes decir a los trabajadores públicos van a tener una contribución del 8% a nivel de... O sea, eso no puedes hacer. Eso tiene que ser voluntario. Si los trabajadores quieren dar una contribución voluntaria, pero si impones una política sobre los salarios, toda política sobre los salarios contraviene la Constitución, contraviene los instrumentos internacionales de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, contraviene las leyes laborales del país. Entonces, lo que el señor Moreno nos dijo ayer con respecto a las contribuciones de los trabajadores del sector público es ilegal. Absolutamente ilegal. Es causal de un juicio político en la Asamblea Nacional. Por supuesto, pues porque estás afectando a los sueldos. No puedes. O sea, no puedes. Y además estarías legalizando los diezmos que tanto estamos hablando. Sí, Pues. Claro, no pues. puedes, es ilegal. No hay cómo. O sea, no hay cómo. El salario de una persona es intocable, sagrado, si tú quieres eso. Nadie puede tocar eso. Esa persona puede de motu propio decir, bueno, voy a cobrar 10%, 5%, pero es esa persona. Imponer una contribución sobre el salario es un aspecto totalmente ilegal. Absolutamente ilegal, inconstitucional. Entonces, lo que hay que hacer en este momento, probablemente lo haga yo mismo, es ir a un juez y decirle que declare, pedirle una acción constitucional de protección, ¿no?, para evitar que esta medida se realice. Y esta medida no va a solucionar absolutamente nada el riesgo país, ni tampoco las necesidades de liquidez, absolutamente nada. Entonces, la medida del 0,75%, o sea, nosotros ya lo dijimos en la propuesta que le entregamos al propio gobierno, a la Asamblea Nacional, que necesitamos subir al menos al 4% la recaudación tributaria de los grandes grupos económicos, lo dijimos. Y ahí habían como 1.500 millones de dólares. No nos hicieron caso. Es decir, el país tiene una hoja de ruta alternativa que es la propuesta económica del Parlamento. Ahí están los mecanismos para salir de la crisis, ¿no?, para generar empleo. O sea, están ahí. O sea, somos los únicos que le hemos dado al país una propuesta real, concreta, evidente. El hecho de fusionar instituciones y demás tiene que ver con la eficiencia del servicio que se les da a los ciudadanos. Y tiene que ser además parte de un estudio previo. O sea, no se pueden fusionar instituciones si no hay un análisis mínimo. Ahí para eso había como es en PLADES, hoy llamada Planifica Ecuador, pero no tenemos nada de esa información. O sea, mira, si tú tienes un marco institucional y quieres, qué sé yo, desagregarlo, agregarlo, incluirlo, yuxtaponerlo, necesitas estudios, análisis, para dar el mejor servicio a los ciudadanos. Si no hay esos estudios, esos análisis, estás improvisando. Estás actuando de manera espontánea y finalmente vas a hacer más daño que bien. Por eso el señor tiene que renunciar. O sea, le quedó demasiado grande, ¿no? Entonces, tiene que renunciar. Lo que nos ha propuesto como ideas económicas no sirven para lo más importante que se llama liquidez. No sirven para eso. La liquidez, ¿cómo se resuelve en este momento? Se resuelve recuperando mecanismos inmediatos de liquidez para que el gobierno obtenga la forma de pagar sueldos y salarios en los próximos meses. Si no tenemos esos mecanismos, yo no le veo forma. La renegociación con China, nosotros le dijimos hace rato al gobierno que haga esa renegociación, hace muchísimo tiempo. ¿Y estará dispuesto China a hacer esa renegociación? Me recuerda que están pasando también por un tema de epidemia del coronavirus, ¿no? Y ellos tampoco creo que estén... Claro, y a China, o sea, ¿qué le vas a ofrecer? Si recuerda que lo que el Fondo Monetario quiere con la carta de intención es que le saques a China como proveedor de recursos de capital, como financiador. Le saques a China, pongas en cero. Entonces los chinos van a decir, sí, pero ¿qué hacemos con el Fondo Monetario? Le va a decir los chinos. Claro. ¿No?
¿Qué va a hacer con eso? Entonces, ya te digo, no, tiene que renunciar. O sea, no puede. O sea, ayer fue un ejercicio de mentiras, fueron simulacros, le mintió al país diciéndole para variar, le culpó al gobierno anterior. Y a mí me parece raro porque él es presidente por el gobierno anterior. O sea, fue Bueno, vicepresidente 6 años, pues estuvo sí, conmigo. No, claro. no creo que no haya conocido, que no sepa. O sea, Si ya, él ya se tenía pasa también ya de... cuestionamientos, tiene que decir, tenía que ¿Qué haberlos me lo dicho has dicho en el en momento? el Pues, momento. O claro, sea, no nunca... 3 años después. Claro. Y 3 años después ya no cabe acusarle al gobierno anterior, al menos en términos económicos, porque la economía es inmediata, la economía son ciclos de 2, 3 meses. Hubiéramos Ya. aguantado posiblemente los primeros 4 meses del gobierno. Sí, o sea, puedes Y hacerte ya, cargo los 6 meses. A partir del primer año, todo lo que pasa es tu responsabilidad. por supuesto. 3 años después, seguirle culpando al gobierno anterior de errores económicos es mala fe, es mentirle al país, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, porque el gobierno anterior realmente hizo todo lo posible para que él sea el presidente, realmente le dejó con la mesa servida. O sea, realmente le dejó con la mesa servida. Que el señor en estos 3 años se ha dedicado a destruir a su propio partido, a sus propios amigos y al país es otra historia. Por eso pienso yo que habida cuenta, no de las circunstancias políticas, cuando estoy pidiendo la renuncia del presidente no es por circunstancias políticas, estoy pensando en la liquidez, estoy pensando en la dolarización, estoy pensando que en los próximos meses se necesitan pagar sueldos y salarios. Y el gobierno no tiene la posibilidad de tener los recursos para pagar esos sueldos y salarios, que está cerrada la posibilidad de obtener financiamiento por vías externas a través de la emisión de bonos, que era el mecanismo que había utilizado el gobierno, ¿no? Recuerda que incluso ya firmando la carta de intención hizo una emisión de 1.000 millones. Con la carta de intención firmada, y el propio Fondo Monetario se sorprendió que hayan hecho una emisión cuando estaba firmada la carta de intención. Es decir, el mecanismo de obtener liquidez. Y con ese mecanismo se financiaba la dolarización. ¿No? Porque recuerda otra cosa, este gobierno ha abierto las puertas para la fuga de capitales, para los depósitos en el exterior. Entonces, lo que se trata es defender la dolarización. No es por razones políticas. En estas circunstancias, hago abstracción de las circunstancias políticas, no pongo entre paréntesis toda la conflictividad política y digo, tal como están las cosas de este momento, para salvar la dolarización, para salvar la liquidez, nos quedan recuperar mecanismos de liquidez. Ahora, ¿No? Pablo, y pensando mal, sí tiene organismos internacionales que le presten, pero ¿a qué interés? Exactamente. ¿Y si nos endeudamos más? No, es una bomba de tiempo. Vea, liquidez hay. Ya. O sea, hay liquidez. Este momento el Banco Sí, pero Central tiene dijimos que no más de puede 4.000 utilizar. millones de liquidez. Ajá. O sea, hay liquidez. Es decir, si el gobierno y la asamblea no hubieran sido pero tan, no sé cómo llamarlo, ideológicos, etcétera, tan fundamentalistas, habrían dejado sus mecanismos. ¿Y qué habría pasado? Te ponen el riesgo país en 2.700 puntos, pero tienes liquidez interna y con esa liquidez interna pagas sueldos, salarios y el país se va recuperando de a poco, ¿no? Y conforme el país se va recuperando, el PIB va creciendo, el riesgo país va bajando. Hasta que finalmente la situación se normaliza, porque pudiste utilizar la liquidez y defendiste el esquema de dolarización. Cerraste la posibilidad de los envíos al exterior para que no se produzca una hemorragia de capital, pusiste ahí tampones, ¿no? Y evitar la fuga de divisas, ¿no? Actuaste en un contexto coherente con el momento económico, creaste empleo, el empleo crea riqueza, la riqueza hace que el PIB crezca, a medida que crece el PIB, baja el riesgo país, ¿no? El país puede después regresar a los mercados financieros, finalmente el precio del petróleo se va a recuperar, tarde o temprano se va a recuperar. Esto es un resbalón, si tú quieres, no es estructural ni mucho menos, y después se recuperará posiciones de lo que era antes. Puedes emitir derivados financieros pensando en la recuperación a futuro, es decir, hay mecanismos financieros. O sea, soluciones hay. Sí. ¿Por qué no le puedes poner si quieres arrimar el hombro, como dicen? ¿Por qué no le pones un impuesto, por ejemplo, a las utilidades excesivas de los bancos? O sea, puedes hacer eso, puedes bajar la tasa de interés, puedes decirles a los bancos que dejen de cobrar por servicios y que los costos de transacción se reduzcan en el sistema bancario. Puedes apoyar al sistema de la EPS, que es potente, ¿no? El sistema de las cooperativas de ahorro y crédito a través de Ban Ecuador, etcétera. Mecanismos hay. Es decir, formas de salir de la crisis hay, pero no con Moreno. O sea, Moreno no tiene el capital político para hacerlo. Es decir, Moreno no puede decirle a la Asamblea,
apruébenme esta ley económica urgente, por ejemplo, para recuperar mecanismos de liquidez. ¿Qué va a hacer Moreno? Moreno va a enviar una ley para aprobar medidas de austeridad. Y eso va a poner gasolina a la fogata que estamos viviendo, nada más. Entonces, cuando propongo la renuncia de Lenín Moreno, no es por razones políticas, no es porque me caiga mal, no, ni por hacerle juego a ningún otro partido, no, es para salvar la dolarización. Pablo, ¿y no tienes miedo de que por esta declaración que estás haciendo, el día de mañana te digan estás fomentando la rebelión, como pasó con Virgilio Hernández, por Mira, ejemplo? todo lo que hemos dicho se ha cumplido. Ya. Todo lo que hemos dicho se ha cumplido. Si yo anticipé el paquetazo económico en diciembre del año 2018, anticipé, es más, no solo que anticipé, sino que dije se van a endeudar con el Fondo Monetario en $4,000 millones y esa deuda va a generar problemas. Yo recuerdo el día 3 de octubre me entrevistó la Televisión Nacional. O sea, estuve en un medio público, nunca más me han vuelto a entrevistar, y ese día 3 de octubre, que ya estábamos en plenas movilizaciones, le dije al señor presidente, por favor, suspenda las medidas, suspenda, entremos en un proceso de diálogo, se pueden hacer las cosas. Obviamente jamás me hicieron caso en eso, el gobierno se empeñó en que Yunda me saque del municipio porque me consideraba enemigo público, etcétera, ¿no? Y finalmente, el 13, 10 días después, tuvo que suspender las medidas. Pero claro, el 13 ya habíamos perdido $860 millones, habíamos perdido más de 10 vidas humanas, había más de 1,000 ecuatorianos seriamente lesionados por eso. Hay periodistas inclusive que les culpan a ustedes, bueno, a Vargas y a Isa de provocar esta crisis del riesgo país también, la elevación del riesgo país por la crisis del paro, dicen ellos. Claro, perdimos en esa crisis 800 millones por culpa de la tosudez del gobierno. ¿Qué le costaba al gobierno decir, ya, disculpen, está bien, entremos en un proceso de diálogo? No socialicé, ahora sí quiero socializar. Sí, quiero socializar. Ya. O sea, no somos cerrados, pues habríamos buscado una mejor alternativa para el país. Por supuesto que habríamos buscado. El día de hoy es lo mismo. O sea, mira, si le pones preso a Pablo Dávalos y con eso salvas la dolarización, ya nada, pues. Pero no se trata de Pablo Dávalos, se trata de salvar la dolarización que está en riesgo porque no tenemos políticas de liquidez. Tenemos que recuperar esas políticas de liquidez y el gobierno no lo va a hacer porque el gobierno lo primero que tenía que haber hecho, por ejemplo, es regresar a ver a su ministro de Finanzas y decir, oye, cuando te entregué el ministerio, el riesgo país estaba en 700 puntos, el pleno empleo estaba en el 50% de la población económicamente activa y la economía estaba creciendo. Un año y medio después me pones el riesgo país en 2.700, el pleno empleo baja al 40% y la economía está casi en default. Y lo sigues manteniendo ese ministro cuando te hundió la economía. Lo mínimo que tiene que hacer Moreno, si quiere dar una señal al país, lo mínimo es cambiar de ministro de Finanzas, es lo mínimo. ¿No? Es un fracaso ese señor, y fue mi alumno además, ¿no? Es un fracaso. Ah, ¿fue tu alumno? Sí, en la Católica. O sea, no lo digas así. Bueno, es como yo reniego de haber sido alumno de Germán Rodas, bro. Que también hay algunas cositas por ahí, pero bueno. Pero no hay otra opción, amigo, no hay otra opción. O sea, tiene que ahora ser parte de la agenda para salvar la economía del país. El señor Moreno tiene que renunciar. O sea, caso contrario, va a enviar una propuesta de ley a la Asamblea y en esa propuesta de ley a la Asamblea va a recuperar lo que estaba en la Ley de Crecimiento Económico. O sea, otra vez las medidas de austeridad. Es decir, se va a ir por el lado exactamente contrario a lo que necesita el país. Cuando nos demos cuenta, cuando veamos que pagamos las consecuencias con lo más valioso que tenemos en este momento, lo que nos ha dado estabilidad, que es la dolarización, va a ser demasiado tarde. Entonces, por eso, o sea, con todo, qué sé yo, con toda la responsabilidad que eso significa, que el nuevo gobierno sea sensato, sea prudente, cambie de autoridades económicas y empiece un programa de recuperación. Todavía hay tiempo, se lo puede hacer. Pero probablemente sea la voz que clama en el desierto, ¿no? Así es, bueno, sí, ojalá tomar en cuenta los consejos que se le puede dar al señor presidente, pero al parecer no es así, ¿no? Él más se basa en este tema de poner impuesto a los vehículos, por ejemplo, de más de 20,000, afectando más Eso no resuelve ningún problema. O sea, el riesgo país no va a caer de los 2.700 puntos porque pongas un impuesto a los vehículos.
O sea, el riesgo país no va a caer porque suprimas agencias de regulación, que necesitas además, se necesita como país. Y es O sea, misterioso porque recuerda que lo las de la regulaciones a ARSA, los grandes grupos económicos, claro, ¿no? lo de ARSA con las vacunas Por supuesto. es una relación medio alhaja que hay que no nos estamos tomando en cuenta. Pablo, hay muchas personas que igual siguen insistiendo en que ustedes les salvaron a Lenín Moreno en octubre. ¿Qué les dices a estas personas? Mira, o sea, no puedes decir nada porque el debate político va por otro lado. O sea, no, o sea, podemos decir muchísimas cosas con respecto a lo que pasó en el 2018. Lo que hizo Correa. Correa persiguió al movimiento indígena. O sea, lo persiguió. O sea, tenemos en el gobierno de Correa más perseguidos de terrorismo que en el Irak de Estados Unidos, pues proporcionalmente a la población, ¿no? Entonces, no, o sea, no se trata de eso. O sea, yo al menos pienso que hay que mirar hacia adelante. O sea, que en octubre del año 2019 la agenda nacional era absolutamente clara, que era la derogatoria del decreto 883. Hay que ser éticos. Yo soy ético en el sentido de que yo no me aprovecho de las luchas de alguien para posicionar otra agenda que no sea la agenda de la gente. Si la gente quería eso, sí. Que había un sector de la población que quería que le sacáramos a Moreno, sí, por supuesto. Que ese sector ahora está enojado porque no se cumplió su agenda, una pena por ese sector. Una pena, me da muchísima pena. Pero tienen la oportunidad de hacerlo, pues. Convoquen a marchas y sáquenle a Moreno. O sea, no tiene ningún problema. Yo estoy ahora proponiendo la renuncia de este señor con el costo político y humano que eso me significa. Ellos no. Ellos me cuestionan a mí y no son capaces de hacer eso. Entonces, una pena por ellos nomás. Pero, o sea, yo en Twitter casi, o sea, no reviso las respuestas que tengo. Jamás me pongo ni a pelear ni a discutir con nadie de los, porque muchos de ellos son bots, son trolls. Entonces, jamás, igual, y en Facebook casi nunca utilizo. Bueno, ¿no? Ramiro García te dice que eres correísta ahora, ¿no? Pero ¿qué credibilidad tiene el señor, pues? Claro, ¿qué credibilidad tiene? El Colegio de Abogados de Pichincha. son abogados, entonces tú sabes que los abogados son capaces de cualquier cosa, ¿no? Bueno, no, esa perdón, es una broma, por si acaso, es una broma. Los abogados son muy valiosos para la sociedad, por supuesto, ¿no? Es una broma, ¿vale? Pero decirles a los que todavía piensan que porque no se hizo su agenda en el 2018 se ha traicionado su agenda, señores, esa agenda es de ustedes. Ustedes tienen que respetar las agendas nacionales. Si en esas circunstancias ustedes querían sacarle a Moreno, era que continúen en el paro nomás. ¿Qué les costaba a ellos decir, bien, nosotros consideramos que está bien, el decreto 883 ha sido derogado, pero nosotros queremos que Lenin se vaya y que haya un cambio de gobierno? En consecuencia, no acatamos lo que ha hecho la CONAI y seguimos en el paro. No había ningún problema. Podían haber seguido en el paro hasta que el señor se vaya. Entonces, acusar a otros porque no han hecho tu agenda, cuando muchos de ellos ni siquiera estuvieron en la calle, verás, muchos de ellos estuvieron de pronto en sus casas en Twitter, no estuvieron, nosotros pusimos los muertos, el cuerpo a las balas. Entonces, discutir con ellos a mí me parece ocioso y redundante, o sea, no, más allá de que son irrelevantes esos criterios en el sentido de que no ayudan a construir escenarios futuros y además obstaculizan la posibilidad de construir alianzas, construir agendas, etcétera. No hay que hacerles más caso, creo yo. De verdad. Listo, Pablo, muchísimas gracias. Queda claro cuál es la propuesta, qué es lo que podríamos haber hecho o podía haber hecho el gobierno como para salvar la economía de este país, pero vemos que al contrario toma medidas como para darse tiempo y entrar en la lógica que le impone el Fondo Monetario Internacional, que hasta ahora no manda el tuit, ¿no? Y no va a mandar. Y no va a mandar, ¿no? El tuit de apoyo. O sea, no entiendo, o es ingenuidad o estupidez, amigo. O sea, no. Las dos cosas. Las dos. Yo creo que las dos. Decir el Fondo Monetario nos va a enviar un tuit respaldando es de... O sea, uno no sabe si está diciendo en serio eso. No, verás, yo al principio pensé que era un meme, ya, o sea, pensé que alguien lo lanzó por ahí. Pero luego cuando ya lo escuché, entonces, chuta, uno lo que dice es... O es ingenuo, o es estupidez, no más que ingenuo, sino que uno dice ahí, o sea, ¿quién maneja la comunicación del presidente? Lo que él debía decir es, bueno, vamos a hacer una declaración conjunta o el FMI va a decir cuáles son las razones por las que... El FMI, pues somos un país soberano, señor. Por supuesto, pues. O alguna otra cosa, pero no salga con que
Y ya mismo con el tweet vamos a comer y a bajarle el riesgo El país. riesgo país, imagínate. Muchísimas gracias, Pablo, por haber aceptado esta invitación. Sé que otros medios te están buscando también, que por favor les devuelvas la llamada. Y bueno, con esto seguimos nosotros haciendo el análisis de las medidas económicas tomadas por el gobierno el día de ayer, porque creemos justo que el pueblo ecuatoriano conozca lo que realmente está pasando y no lo que les dice la agenda setting de los medios privados y algunos otros supuestamente influencers que andan en redes sociales tratando de posicionar algo que no es cierto. Con nosotros más tardecito ya estamos con más entrevistas y en pocos minutos estará con nosotros el embajador de la República Árabe de Sarajawi. Así es. Muchísimas gracias y hasta pronto.